en el transcurso del programa. Pero déjenme ahora saludar al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto como siempre. ¿Qué tal, Vicente? Un saludo. ¿Me escuchas bien? Sí, sí lo escucho bien, doctor. Perfecto, aquí a la orden. Oiga, don Santiago, pues mucha información que compartir con la audiencia de Sin Censura. Déjeme iniciar preguntándole, porque también es un caso reciente y porque es un caso que acapara espacios en medios de comunicación. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene congeladas las cuentas de Andrés Roemer? Bueno, es correcto. Sí, recibimos una denuncia de 8 personas víctimas del señor Roemer. Y trabajamos de forma conjunta con la Fiscalía General de Justicia, con la fiscal Ernestina Godoy, y particularmente con el área de combate a la trata de personas y violencia contra las mujeres, que encabeza la fiscal Laura Borbolla. Nos solicitaron información respecto al análisis financiero de Roemer y encontramos temas vinculados con un proyecto denominado La Ciudad de las Ideas y con una persona moral que él, encabeza, una persona jurídica que tenía el mismo domicilio de otra y que recibía unos 500 millones de pesos de transferencias. A partir de ahí hacía transferencias internacionales a Estados Unidos, Israel, y encontrábamos que no había, concordancia con el reporte ante la Secretaría de Hacienda, particularmente ante el Servicio de Administración Tributaria. Encontramos una especie de encontramos evasión fiscal y defraudación fiscal, y eso nos llevó al congelamiento de las cuentas, también como una medida ya consensuada con la Fiscalía de la Ciudad de México. Con la Fiscalía hemos trabajado muchos casos vinculados con trata de personas, y el acuerdo, el compromiso, y también de corrupción política, por supuesto, y el acuerdo es que cuando tengamos algo donde encontremos algún tipo de ilicitud financiera, hacer el congelamiento de las cuentas y entregar toda la información a la instancia competente. Yo creo que es relevante que se hayan conseguido estos órdenes de aprehensión. En el caso particular de los 2 últimos casos que hemos trabajado con la Fiscalía de la Ciudad de México están relacionados con trata, el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el caso de Andrés Roemer, con temas de delitos de naturaleza sexual, y bueno, creo que es importante que sigamos trabajando en esa tónica. También con ellos y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente tuvimos un caso de éxito que permitió el congelamiento y el desmembramiento de una banda, incluso la detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de una banda de personas de nacionalidad nigeriana que se encargaban de presionar a mexicanas para abrir cuentas, y a partir de poderes movían los dineros de esas cuentas en las que recibían dinero de Space, de Estados Unidos, básicamente, de Suiza, de Canadá, a partir de trabajo de hackers para desviar los recursos a México y de México a Nigeria. Realmente creo que fue un caso importante. Yo creo que lo que quisiera hacer es reconocer todo el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en estos temas que son tan importantes para todos y para todas. Doctor, ya ha mencionado usted el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido en algún momento como el rey de la basura, el que fuera líder, presidente del PRI en el Distrito Federal. ¿Qué hay en ese caso? Porque en lo último en lo que me quedé es que familiares de él, como su hermana, buscaban el descongelamiento de cuentas. ¿En qué está el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en la Unidad de Inteligencia Financiera? Nosotros encontramos una red también de empresas fachadas, de personas físicas que recibían cantidades importantes de recursos en efectivo. Y estos recursos eran introducidos a campañas electorales por un lado, y por otro lado, por supuesto, el enriquecimiento de estos personajes. Sí promovieron juicios de amparo. Nosotros nos hemos opuesto ante las suspensiones que se han otorgado, pero las suspensiones estaban condicionadas a que no existiera la investigación de alguna conducta delictiva.
Nosotros en todos los supuestos le hemos planteado ante los jueces que estamos en presencia de casos ya denunciados o que casos donde se ha solicitado la actuación de la unidad a partir de una fiscalía, particularmente la fiscalía, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y por supuesto que las cuentas permanecen congeladas en todos los casos, y así nosotros mantendremos el proceso. Tuvimos sí un caso desafortunado de trata donde un juez le concedió la suspensión a Kamel Nassif. Lo tenemos recurrido ante un tribunal colegiado y también hemos llevado a partir de ahí el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando que atrajera la resolución del caso, porque nos parece muy importante mandar el mensaje de que no se pueden descongelar las cuentas de personas que utilizan el sistema financiero para blanquear capitales provenientes de la trata de personas o de cualquier conducta delictiva. O sea que a Kamel Nassif se le descongelaron las cuentas, doctor. Un juez de distrito le otorgó esa suspensión y nosotros nos hemos opuesto, hemos recurrido esa decisión y seguiremos todo el trámite legal. El efecto, no quiero llamar la atención aquí porque al final del día significaron 800 millones de pesos los que fueron descongelados de las cuentas de Nassif. Y otro caso relevante en donde nos hemos opuesto y las cuentas permanecen bloqueadas es el caso del gobernador Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas, en donde pues ya ha procedido el desafuero, como todos y todas y todos sabemos, y en este momento él tiene una suspensión para que no se cumplimente una orden de aprehensión en su contra. Creo que los resultados electorales en Tamaulipas son claros respecto a la percepción ciudadana de este caso en particular, y nosotros vamos a seguir insistiendo para que se judicialice todas las carpetas de investigación y todos los casos que hemos denunciado respecto al enriquecimiento ilícito y peculado en el caso de Cabeza de Vaca. Doctor, en el caso de este proceso electoral que acabamos de vivir, algunos dirán de sufrir en nuestro país del 6 de junio, ¿se está investigando transacciones financieras en torno a ciertos candidatos? Te lo pregunto, doctor, porque mucho se ha hablado de presuntos apoyos económicos del gobernador Enrique Alfaro desde Jalisco, por ejemplo, a Eliseo Fernández, el candidato de Movimiento Ciudadano en Campeche, a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Se está investigando a estas transacciones, se está investigando a estos personajes, insisto, Enrique Alfaro, gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, y el candidato de Movimiento Ciudadano a Campeche. Bueno, al respecto, quisiera solamente hacer un planteamiento preliminar. El presidente Andrés Manuel López Obrador me ha pedido que no, se intervenga en el proceso electoral, precisamente porque él lo que quiere es dejar claro que, a diferencia de lo que sucedía en antaño, él y el Ejecutivo general, las áreas del Ejecutivo mexicano, no se utilizan con una finalidad electoral, y mucho menos para poder tener una presión hacia opositores políticos. Ahora, en el caso particular, lo que sí es un hecho es que, como hemos comentado, el Instituto Nacional Electoral y la UIF firmamos 2 anexos técnicos al inicio de este año, y eso nos ha permitido entregar la información. Hoy mismo hay una reunión entre la UIF y el INE para poder entregarles información de todas y todos los candidatos a las gubernaturas de las entidades federativas, de las 15 entidades federativas que renovaron el Ejecutivo local en este proceso 2021. Asimismo, le hemos proporcionado al INE información financiera respecto a más de 16,000 personas físicas y morales que forman parte de su padrón de proveedores, y se han generado ya los primeros casos relacionados con lo electoral. El acuerdo que existe es que nosotros les entregamos la información al Instituto Nacional Electoral, y ellos, en el ejercicio de sus funciones, ellos y ellas en el ejercicio de sus funciones, deberán determinar lo que corresponda. Por supuesto, se entregó información respecto a candidatas y candidatos en Campeche, en Nuevo León, pero en general, pero esto fue general, fue para todos
los casos. Y hemos tenido requerimientos, también se ha hecho público, la Fiscalía General de la República nos hizo un requerimiento respecto a Samuel García, la propia Fiscalía lo hizo público a partir de un comunicado, y nosotros hemos entregado la información a las autoridades que, teniendo la competencia para hacerlo, nos han requerido información en los casos concretos. Entonces yo creo que aquí es una responsabilidad de todas y de todos vigilar por los buenos resultados de las elecciones, y en el caso particular la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que cumplir con lo que dice la ley, y la ley señala que debe existir un convenio de colaboración con el INE y que tenemos que entregarle la información al INE cuando sea requerido. Estamos haciendo la revisión para ver si los casos ameritan para presentar denuncias ante la Fiscalía especializada en delitos electorales. Y bueno, lo que el presidente me ha planteado es si se encuentra cualquier tipo de irregularidad respecto a cualquier persona vinculada con cualquier partido político o candidatura independiente, es importante que se denuncie y se lleven los casos hasta las últimas consecuencias. Lo hemos platicado tú y yo en muchas ocasiones. Creo que el tema del combate a la corrupción pasa por combatir la impunidad, y la única forma de combatir la impunidad es que existan personas que han cometido alguna conducta delictiva, sean llevados ante los tribunales para que los tribunales resuelvan en última instancia. Yo creo que hay que apostar todos por ello, y de mi parte, pues el compromiso del presidente López Obrador ha sido velar por cumplir con los principios rectores en esta materia, en lo que corresponde al gobierno de México, particularmente pues la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral, que están contemplados en el artículo 134 de la Constitución y que obligan a todas las autoridades. Creo que vale la pena mencionarlo, y pues el presidente ha sido muy claro conmigo: deja la parte electoral, solamente mandemos la información hacia donde se tiene a las instancias competentes, y hay que seguir con pues, todos los temas que vinculan irregularidades financieras en el resto de los delitos, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo esta posición de cero tolerancia a la corrupción, de cero tolerancia a la impunidad, y por supuesto de cero tolerancia a cualquiera de los delitos predicados vinculados con el lavado de dinero, que incluye la trata de personas, el tráfico de drogas, el narcomenudeo, el tráfico de armas, entre otras conductas delictivas. Ahora sí que caiga quien caiga. Confírmeme si puede, doctor, esto que publica el periódico Milenio, ayer lo mencionaba aquí en Sin Censura, que hay áreas de inteligencia del gobierno de la 4T que rastrean presuntos vínculos de al menos 6 candidatos a gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, y destacan 2 que son de la coalición Morena PT Verde. El caso del morenista Rubén Rocha Moya, el gobernador electo de Sinaloa, y el de San Luis Potosí, el verde petista Ricardo Gallardo, además de 3 diputados federales reelectos. ¿Qué puede decirme de este caso? Porque mencionan que hay indagatorias que ya lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera en este mismo sentido, doctor. A ver, uno, como mencioné, todo se ha puesto a disposición del Instituto Nacional Electoral, el análisis de todas las personas candidatos. Segundo, en el caso de Rocha en Sinaloa, en realidad pues, no hay ningún elemento en la unidad que nos permita presumir algún tipo de irregularidad, y esto es así, y ha sido la información que le hemos proporcionado al Instituto Nacional Electoral, porque en nuestra base de datos no se ve mayor información. Y tercero, como ha sido público, bueno, se presentó una denuncia desde el año pasado en contra de una red de empresas vinculadas con el candidato ganador de las elecciones en San Luis Potosí, pues particularmente el caso de Gallardo. Es un asunto pues, que tendrá que valorar la Fiscalía General de la República, pero también lo hicimos en contra de Tecmol, el otro candidato de San Luis Potosí, desde hace ya más de un año, y por supuesto pues, hemos proporcionado la información. Se han congelado las cuentas de las empresas que desde Tamaulipas mandaban recursos a San Luis Potosí, presuntamente para la campaña del Partido Acción Nacional, entonces, o de la coalición. Insisto en que el presidente me ha pedido que estos temas ya no los toquen. Nosotros estaremos atentos a los requerimientos que venga
por parte de las autoridades competentes, ya sea la Fiscalía, el Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Electoral, pero para mí creo que lo importante el día de hoy es pues hacer del conocimiento de las personas en el país que el día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una resolución que recalifica de forma positiva a México en el tema del combate al lavado de dinero, por lo menos en 6 de las 7 recomendaciones que se solicitó la recalificación. Esto se ha logrado pues, a través del trabajo coordinado, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera pues, ha tenido una labor importante de coordinación nacional, que somos la instancia que coordina los esfuerzos de las distintas áreas y dependencias, inclusive órganos constitucionales autónomos, para combatir el lavado de dinero. Y avanzamos en materia de organizaciones sin fines de lucro, avanzamos en materia de debida diligencia del cliente, avanzamos en materia de nuevas tecnologías, particularmente los activos virtuales, las transferencias electrónicas, las dependencias de terceros y en el tema de personas políticamente expuestas. Yo creo que este es un asunto importante. Las 3 de las 6 recomendaciones pasaron a ser mayoritariamente cumplidas y 3 las tenemos ya cumplidas en su totalidad, y creo que pues es el cumplimiento de los estándares internacionales lo que va a permitir tener una mayor credibilidad y confianza en el extranjero para la inversión en México y para pues, la persecución de este tipo de conductas delictivas. Déjeme leer precisamente un poco acerca de este tema que me parece muy relevante, pero antes nada más para aclarar, para la gente que nos está viendo, yo ayer le leía este artículo de Milenio que señalaba al profesor Rubén Rocha Moya en esta investigación. Hoy nos acaba de aclarar el doctor Santiago Nieto que no han encontrado indicios ni nada que pueda apuntar a esto que dicen en el periódico Milenio, aquí aclarando las cosas para que todos estemos al menos en Sin Censura, en la misma página. México mejora en 6 recomendaciones tras combate al lavado de dinero. Como resultado del progreso de México en el fortalecimiento de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde la evaluación hecha al marco del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, mejoró la calificación en 6 de 7 recomendaciones que las autoridades financieras del país pidieron reclasificar. El organismo intergubernamental que busca desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo resolvió que México mejoró en las recomendaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas y dependencia en terceros. Pues es un gran avance en esto que pues creo que no hay forma de regatearle al presidente Andrés Manuel López Obrador el reconocimiento que es la lucha contra la corrupción y de la que usted, doctor, forma parte importante y así lo reconoce la gente. Muchas gracias por esta introducción. Sí, es muy relevante, en razón de que no se trata de un análisis interno, de un diagnóstico propio del gobierno de México, sino se trata de un reconocimiento internacional a partir de este Grupo de Acción Financiera Internacional del cual México forma parte desde el año 2000. El GAFI fue una creación en realidad del G7 y después fue, digamos, tomando carta de naturalización hasta que en este momento incluye pues más de 164 países que son revisados de manera periódica para efecto del cumplimiento de ciertos estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como los delitos predicados. Para nosotros, el tema de la trata de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción política son temas centrales que hay que estar combatiendo, pero todos estos delitos tienen un componente financiero. Y hay 40 recomendaciones que se emitieron desde el 96 y que periódicamente se van actualizando, que son evaluadas por la comunidad internacional. Y es la comunidad internacional quien nos dice que hoy en día México tiene de las 40 recomendaciones 8 cumplidas en su totalidad, tenemos 22 mayoritariamente cumplidas. Esto significa que de 40 recomendaciones, 30 tenemos un grado significativo de avance,
lo cual nos permite estar digamos, en un seguimiento intensificado por parte de la comunidad internacional, pero en una posición, digamos, privilegiada y de reconocimiento respecto a las acciones que en México se desarrollan. Y tenemos todavía 9 parcialmente cumplidas y una no cumplida que tiene que ver con los sujetos obligados por actividades vulnerables, pero que hay que decirlo también y hay que reconocer, el senador Monreal, el senador Menchaca, han planteado que dentro de los temas que se discutirán en el siguiente periodo de sesiones como temas prioritarios es el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, y eso pasa evidentemente por una reforma que permita cumplir con estas 9 recomendaciones parcialmente cumplidas y con la no cumplida. Pero en este momento, pues México se encuentra en los lugares pues, más relevantes, al tener una posición, digamos, sobresaliente en 22 recomendaciones y 8 completamente cumplidas, incluyendo algo que era fundamental, las nuevas tecnologías, las criptomonedas, el asunto de mecanismos para evitar que se utilicen las criptomonedas, los activos virtuales, para lavar dinero en nuestro país. Esto además implica pues, una transformación tecnológica relevante. Seguimos nosotros impulsando una lucha para identificar a los beneficiarios finales de casos de corrupción, de la mano de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que tiene un rol importante por la información que tiene respecto a la constitución de las empresas, de las sociedades mercantiles en México. Y bueno, pues seguiremos avanzando en esta lucha que ha planteado el presidente López Obrador de combatir la corrupción, combatir la impunidad y combatir sobre todo en aquellos temas, en aquellos temas que le causan daño a las familias mexicanas, ¿no? El caso de la corrupción, pues finalmente significa concentración de riqueza, significa mayores desigualdades sociales. Los temas vinculados con la trata de personas terminan afectando en muchas ocasiones a niñas y niños, sobre todo de comunidades rurales y de municipios pobres, en estados como Tlaxcala, como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca. Entonces, creo que todas estas conductas son algo que tenemos que combatir de manera directa, y yo veo un enorme compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador en tener una política que ataque sobre todo las estructuras financieras de los grupos delictivos y que bueno, por supuesto, que permita tener un mejor mecanismo de seguridad a partir de un instrumento como la Guardia Nacional. Acabamos de terminar hace unos días, bueno, mañana tendremos un evento también respecto a la Guardia Nacional, y hay que reconocer tanto al general Bucio como a la secretaria Rosa Isela Rodríguez por el avance que se ha tenido en la construcción de un grupo especializado en temas de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que se denominará Guardia Financiera. Creo que este es un avance relevante, que junto con los recientes convenios con la Secretaría de Gobernación, creo que nos pueden ayudar a cumplir de mejor forma el estándar internacional y además cumplir con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, si me permite, sé que tienes que correr en pocos minutos, 3 planteamientos, si me permites. 1, con estas victorias de la coalición Juntos Haremos Historia o Juntos Hacemos Historia, en esta redistribución del poder en los estados, ¿beneficia la lucha contra la corrupción? Entendiendo que hay personajes que a lo mejor pues no tendrían una actitud de puertas abiertas para un Santiago Nieto, una unidad de inteligencia financiera, llámese por ejemplo Cabeza de Vaca en Tamaulipas, solo lo menciono como ejemplo. ¿Ayuda a la lucha contra la corrupción tener aliados a nivel estatal? Porque ahí también hay una lucha importante que dar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el hecho de que Morena tenga ya más de la mitad de las gobernaturas es un paso importante en el proyecto del presidente López Obrador. Creo que también nos ayudará a combatir mejor la corrupción a partir de que las fiscalías locales se sumen en este esfuerzo. Quiero decir que sí hemos trabajado con varias fiscalías, trabajamos con la Fiscalía de Chihuahua, en el caso de César Duarte, hemos trabajado con la Fiscalía del Estado de México, temas de trata, trabajamos con la Fiscalía de Nayarit, el asunto del exgobernador Sandoval, y bueno, tenemos que seguir en esa tónica. Creo que el hecho de que estos
estados cambien, llevará a la revisión de los procedimientos penales y los casos de corrupción que se encontraran en estas entidades federativas, ¿no? Creo que es muy importante ver que no haya transferencias, que no se generen bloques como lo vimos en algunos estados, y que sobre todo que no se solape la corrupción. Yo creo que las alternancias nos permiten eso, generar mejores mecanismos y mejores incentivos para poder llevar a los responsables ante los tribunales, y nosotros estaremos en esa tónica, colaborando con los gobiernos locales para efecto de poder hacer una revisión hacia el pasado y evitar que hacia el futuro se generen nuevos actos de corrupción. Doctor, yo sé que estás comprometido, ya lo dijiste en algún momento aquí en Sin Censura, que vas a votar sí en la consulta popular para investigar y enjuiciar a los actores políticos del pasado, incluyendo a los expresidentes. ¿Cómo ves este proceso, que tiene, por cierto, mucha resistencia en medios de comunicación, en políticos? Creo que quedan exhibidos de qué lado de la historia están esos que se oponen a la consulta popular. Y has pensado, porque ya está muy cerca la consulta, en el papel que jugará la Unidad de Inteligencia Financiera, en el papel que jugará Santiago Nieto si él sí gana. Te lo pregunto porque una y otra vez hemos hablado de, ya están investigando las finanzas de Peña Nieto, ya están investigando las finanzas de Fox, las finanzas de Salinas, las finanzas de Zedillo, las finanzas de todos los expresidentes, obviamente. Yo te pregunto, ¿qué papel jugaría la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso de que gane el sí, y ojalá que gane el sí? Bueno, yo por supuesto votaré por el sí. Yo creo que primero se trata de un ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al voto desde la parte activa. Por otro lado, es una obligación constitucional que tiene el Instituto Nacional Electoral. La consejera Humphrey lo ha mencionado contigo. Es importante que se avanzara en un modelo que fuera mucho más barato, y eso podría ser el voto electrónico o el voto por sistemas computacionales, que evidentemente tendría que buscarse los mecanismos para evitar que hubiera cualquier tipo de duda respecto a los resultados. Yo creo que hay una posición de la sociedad mexicana de combatir a la impunidad que hemos visto en estos casos particulares de expresidentes, y yo creo que es importante que todos y todas colaboremos en este 1 de agosto en expresar la voluntad ciudadana. Para eso tenemos desde la Constitución un diseño previsto para una consulta popular. La tiene que organizar el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que señala la Constitución, y yo creo que yo coincido con la consejera Humphrey que hay que dejar atrás estas, digamos, formas tradicionales, y hay que ver mecanismos que nos puedan permitir tener procesos electorales o de consulta popular que sean mucho más austeros. Y eso pues, se logra a través de modificar las tecnologías. No es nada extraño. Bueno, al final del día la Unidad de Inteligencia Financiera su trabajo lo hace a través de nuevas tecnologías, y es una instancia segura. No ha habido nadie que haya podido penetrar al sistema de la unidad. Y entonces se puede haber seguridad con el ejercicio de los derechos político-electorales. Yo creo que sí, y creo que eso es hacia donde tenemos que ir caminando. La unidad seguirá generando los casos que tenga que generar, colaborando con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación y con las fiscalías locales en los casos que seamos requeridos. Y pues insisto que la instrucción del presidente ha sido muy clara. Ha sido todos los asuntos en donde encuentres algún tipo de irregularidad, denúncialos. Nosotros no vamos a ser solapadores de nadie, no vamos a encubrir a nadie. Y bueno, pues pasando la consulta popular, pues habrá una definición de la sociedad mexicana respecto a este tema en particular. Yo, por supuesto, voy por el sí. Pero en este momento no hay elementos para investigar las finanzas de Peña Nieto. Se lo digo porque nuestro compañero Jesús Lemus acaba de publicar su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y creo que habla de un gran desfalco. Está el caso de Luis Videgaray, desde la Secretaría de la Función Pública, inhabilitado 10 años para tener un puesto en el gobierno. Ahí hay irregularidades. ¿Se están investigando las finanzas de estos personajes o todavía no, Santiago Nieto? A ver, hay casos en donde
hemos denunciado una serie de importantes casos sobre corrupción, ¿no? Lozoya, tenemos 5 denuncias, nos falta todavía una, pero es demasiado grande y por eso no hemos terminado. Hemos entregado la información que nos han requerido las autoridades, por ejemplo, la función pública, en el caso particular de Videgaray. Tenemos además esta investigación respecto a la propia denuncia de Lozoya, que involucra a 70 personas físicas y morales, y en general hemos estado avanzando en todos los casos. Y tanto en estafa maestra como en Operación Zafiro, como digamos los desvíos de recursos, la generación de empresas fachada, las factureras, cuando hay relación con el gobierno siempre hay una constante, pues que era gente pues vinculada directamente con el señor Peña Nieto. Entonces, pues hay que seguir con los procesos pues evidentemente encontrar las tipologías para no volverlo a repetir, pero por supuesto pues, presentar las denuncias correspondientes. Yo esperaré a los resultados de la consulta popular y bueno, pero pues, tengo muy claro que el mandato principal que recibí por parte del presidente López Obrador es tener la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Estaremos trabajando con eso, seguiremos trabajando con este tema del reconocimiento internacional para poder mejorar otras de las recomendaciones de Gafi y bueno, estableciendo pues sobre grupos de trabajo recientemente con Guatemala para poder combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y bueno, creo que para que la unidad pues funcione para lo que fue diseñada, proporcionar información a las autoridades competentes, denunciar, congelar cuentas de casos que involucren lavado de dinero vinculado con cualquier tipo de conducta delictiva en nuestro país. Doctor, ya para cerrar y agradecerle su generosidad de siempre y sus detalles con Sin Censura para tomarnos estas comunicaciones. Hace unas semanas en el periódico El País se señalaba a Santiago Nieto como, si recuerdo bien y si no me corrige, como posible presidenciable en el 2024 o aspirante a la presidencia. Y creo que nada más hay que recorrer las redes sociales para ver que Santiago Nieto goza de gran simpatía entre muchas personas que ven con buenos ojos lo que hace desde la Unidad de Inteligencia Financiera. En estos momentos en los que, con eso inicié el programa, se habla de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Noroña, de Claudia X González, de Ricardo Anaya, de todos estos personajes rumbo al 2024, ¿usted ha pensado en la posibilidad de ser uno de esos presidenciables, Santiago Nieto? No, para nada, no, zapatero a tus zapatos. O sea, mis temas son temas de procuración, impartición de justicia, inteligencia. Creo que cada quien tiene que dedicarse a lo que sabe hacer. Yo respeto mucho a los políticos, a las políticas, porque bueno, en ningún libro se enseña cómo ser político, cómo ser política. El presidente López Obrador lo ha dicho en muchas ocasiones, es un arte, es un oficio, es una forma de entender a las sociedades. Y no, yo me dedico a temas de investigación, de procuración de justicia, y creo que de impartición de justicia, y creo que cada quien tiene que saber dónde están sus límites y dónde puede aportar algo. ¿Pero no le agrada? ¿No le agrada la idea, Santiago? No, yo creo que cada quien se tiene que dedicar a lo que sabe hacer y en mi caso creo que los temas están claros en la línea de los temas de justicia. Le agradezco mucho, doctor, por siempre estar aquí hablando con nosotros sin censura. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Cuídese, el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando con nosotros sin censura, siempre mesurado, siempre muy cauto en sus declaraciones, pero bueno, creo que nos deja mucho para el análisis, para el debate con sus declaraciones aquí en Sin Censura.